Compatriotas, estamos en este momento en el 32 día de un paro de protesta que desarrolla el departamento de Santa Cruz, un paro de protesta que ha tenido efectos profundamente sociales, interraciales, interculturales en el país, ya que ha permitido el cohesionamiento, o sea, la unidad de Cambas, Collas, Chapacos y todos los bolivianos que vivimos en Santa Cruz. Esta es, que yo conozca, es una de las protestas más largas en la vida republicana. O sea, este es uno de los mecanismos más largos, más difíciles de sostener que ha habido como mecanismo de protesta para hacerse escuchar por un gobierno que definitivamente no tiene ningún tipo de oídos a un clamor de cerca de 3 millones de bolivianos, de un total de 11, que desde Santa Cruz han estado reclamando. Y obviamente ha tenido apoyo de gran parte del país, casi de su totalidad, que de una forma u otra se han plegado a estas manifestaciones de protesta simplemente pidiendo un censo, pidiendo un nuevo padrón electoral y pidiendo un nuevo mapeo de la redistribución de las circunscripciones electorales. A eso, en estos 32 días, se tuvo que enfrentar al mayor mecanismo del terror del Estado. Funcionarios públicos ejercieron mecanismos de terror en contra de sus propios ciudadanos, utilizando el Estado para amedrentar, para lastimar, para matar, para provocar hambre, para provocar desabastecimiento de combustible, en definitiva, para hacer todo el daño posible que pudiera realizar el Estado en contra de sus propios ciudadanos que estaban simplemente ejerciendo una defensa y un mecanismo de ejercicio democrático de protesta. El Comité Interinstitucional ha puesto en manos de los legisladores los mecanismos que permitan definir por medio de una ley lo que se ha propuesto y lo que se ha planteado en cuanto a las fechas de realización del censo y sus consecuencias, realizaciones y efectos a producir en la transformación de lo que se trata de ver es qué es lo que va a pasar a partir de las elecciones en el próximo 2025. Eso ha conllevado a que el pueblo cruceño siga resistiendo estoicamente, valientemente, una situación muy difícil que es la de parar 32 días. Sin embargo, aquí cabe una reflexión sobre el tema de los legisladores. Los legisladores no están actuando con coherencia, no están actuando con inteligencia y creo que todos están tratando de llevar agua a su molino. Puedo entender que el MAS, por medio de sus legisladores, seguramente están siendo digitados desde el Palacio de Gobierno, estén buscando mecanismos de presentar una u otra opción, etcétera, etcétera, para ver los mecanismos de no poder, de entrabar el tema de que se emita una ley. Pero no puede ser que los diputados de la oposición presenten 4 proyectos de ley en una comisión de constitución que no tienen mayoría. O son muy vivos o son una manga de estúpidos, discúlpenme el término, pero son unos inútiles estos diputados nuestros, que en vez de presentar solamente un proyecto de ley, ¿qué les cuesta? Si no son tantos, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no hablan entre ellos y presentan simplemente un solo proyecto de la ley y punto? Si ellos están para facilitar las cosas o no saben estos diputados lo que está sufriendo la gente en las calles. Está bien que el MAS con su terror de Estado trate de dilatar, de desgastar, de llevarnos al letargo este paro para que busquen la forma de fracasar. Pero háganme favor, no puede ser que los diputados opositores o los diputados de Santa Cruz sean quienes estén entrabando en burocracia cuando debían facilitar las cosas.
La Comisión de Constitución está compuesta en su mayoría por masistas. O sea, tienen mayoría para votar. Y encima aparecen las subdivisiones de los mismos opositores, cada uno a presentar su propia ley. Déjense de hacer política con el paro. Traten de trascender por sus actos, pero fuera de tratar de usar al paro del pueblo cruceño. No puede ser, y esto va para ustedes, los diputados de oposición y para los diputados cruceños. No puede ser que estén presentando 4 leyes. Reúnanse, retiren las otras 3 y presenten una sola. Suficiente con lo que tenemos que pelear contra los diputados del MAS para que entre ustedes estén peleando cuál puede ser la ley que se puede implementar, cuando todos saben cuál es la petición del Cabildo, que no hay dónde confundirse. Así que háganme favor, párenla, porque en verdad no apoyar en este momento, no actuar solidariamente, no actuar con inmediatez, no actuar con responsabilidad y dejar de tratar de aprovechar de esta situación del paro y de buscar cámaras en este momento frente a esta situación dramática que viven los cruceños en Santa Cruz. Así que métanle y coordinen entre ustedes. Es una vergüenza lo que está pasando. Tarde o temprano van a decir sus nombres de aquellos que están utilizando el paro para beneficiarse. Me refiero a los diputados. Ahora, esa ley, que tendrá que ir una ley por mayoría y otra por minoría, ese proyecto de ley de la Comisión de Constitución, tendrá que ir al Pleno. En el Pleno yo no confío en la presidencia de la Cámara de Diputados, que si bien tuvo una reunión con el rector, yo no creo, porque ese actual presidente responde directamente al mando de Arce. Y Arce es cualquier cosa menos un presidente de Bolivia, porque parecería que es un enemigo de Bolivia, es un enemigo de los 3 millones o de los 5 o 6 millones que debemos ser en la totalidad de todo el país, que están protestando de una forma u otra en Santa Cruz con un paro, pero en Cochabamba, La Paz y en todas formas están viendo de otros mecanismos, Tarija, mecanismos de protesta. Entonces no puede ser que se le dé la confianza o se crea lo que vaya a decir el presidente de la Cámara de Diputados. Yo no creo definitivamente. No creo. Yo pienso que lo único que está haciendo es seguir buscando mecanismos para dilatar y por tanto desgastar la fuerza y la energía de esta protesta. Ahora, esta cohesión ciudadana que ha logrado el Comité Interinstitucional es sumamente importante. Esta cohesión que ha logrado un mes de paro y estar todavía vigente con la energía que se ve en las calles, en verdad es uno de los grandes pasos históricos que jamás van a poder ser borrados en la historia, porque después de este paro, con ley o sin ley o como salga, el paro será el mejor mecanismo para frenar cualquier proyecto no democrático en Bolivia. Este paro, conciudadanos de la patria, es el mejor y más eficiente mecanismo para poder ejercerlo en cualquier momento en que el MAS u otro proyecto dictatorial traten de implementar fuera del esquema democrático. O sea, este paro, este sistema de lucha, esta movilización de las calles es la mejor herramienta para controlar y contrarrestar cualquier situación que nos quiera tratar de imponer el MAS desde la visión totalmente nefasta de Arce. Si algo ha quedado bien sentado hasta estos 32 días, es que el único contrapoder efectivo en el país, de carácter poderoso, es el paro en Santa Cruz. Es el mejor mecanismo de contrapoder para poder controlar definitivamente alguna acción de poder totalmente arbitraria, abusiva y antidemocrática que quiera ejercer el MAS o el gobierno de Arce en el país. Por tanto, hay que cuidar este mecanismo de protesta. Sin embargo, hemos visto que lamentablemente Santa Cruz no está siendo escuchada. Y no está siendo escuchada porque tiene un gobierno
y un presidente que lamentablemente no tiene ni la tolerancia, ni la capacidad de entrega, ni siquiera tiene el valor histórico y moral de respetar el propio cargo que tiene, el mandato constitucional, que es de defender y de unir a los bolivianos. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que ha hecho en estos 32 días el presidente Arce es provocar, es lastimar, es agredir, es insultar, es mofarse de la protesta en Santa Cruz. Trató de hacer ver que esto es un paro de las logias, que eran de 3 personas. Este paro es un paro de miles, de millones de ciudadanos movilizados conscientemente en Santa Cruz. Esa es la sorpresa sociológica para interpretarla dentro de lo que puede entenderse como un mecanismo de contrapoder. Ahora, esta actitud del presidente de decir que jamás va a cambiar de postura, que las posturas que él ha planteado, eso lo dijo hace 4 días atrás, que la postura que él ha planteado de que no va a ceder, las va a imponer hasta el final. ¿Qué se cree, que es un dictador? ¿Se cree que es un rey? Él simplemente es un dignatario de Estado puesto por nosotros, por todos los votantes. Nosotros no hemos votado por él, pero lamentablemente en este momento, coyunturalmente, por este periodo corto de tiempo, es el presidente de todos los bolivianos y por tanto es un servidor público nuestro que está en la capacidad y en la obligación de escucharnos, de entendernos y darle solución a nuestros problemas y a los problemas históricos del país. Y lamentablemente, lo único que está llevando Arce, que está terriblemente confundido, porque ya desaparecieron todos sus ministros, la ministra de la Presidencia, el vocero y los otros ministros que no sirvieron absolutamente para nada para darle solución a este conflicto, se borraron. Entonces, si no tenemos un presidente que cumpla con la constitución política del Estado, entonces estamos en la obligación definitiva de utilizar la constitución política del Estado para defendernos de dignatarios de estados como este. Y quiero citarles, porque siempre trato de basarme en la ley, lo que dice el artículo 240 de la Constitución Política del Estado, queridos compatriotas. Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el órgano judicial. La revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato. Estamos en ese tiempo. La revocatoria del mandato no podrá tener lugar durante el último año. O sea, no hay ningún inconveniente sobre ese tema. El referéndum, dice revocatorio, procederá por iniciativa ciudadana a solicitud de al menos de 15% de los votantes del padrón electoral de la circunscripción. O sea, en este caso sería lo nacional. La cuarta parte de la concentración del Cabildo del 13 de noviembre, solamente con su firma y su huella digital, sirven para revocar y para convocarlo a una revocatoria de mandato al presidente Arce. Pero se lo voy a leer otro artículo más que señala el artículo 171 de la Constitución Política del Estado, que dice: en caso de revocatoria del mandato, el presidente o la presidenta del Estado cesará inmediato de sus funciones, debiendo asumir la presidencia la persona que ejerza la vicepresidencia de la República, quien convocará de forma inmediata elecciones en un plazo de 90 días. Si nos damos cuenta, si tenemos un gobierno que definitivamente no nos representa, no nos escucha, no entiende que en democracia nosotros tenemos derecho a protestar y también tenemos derechos constitucionales a poder ejercerlos. Y uno de nuestros derechos, como el de elegir, es también el de revocar a la persona que hemos elegido. En tal sentido, creo que uno de los mecanismos
más próximos para darle solución y acabar con el conflicto es revocando. Y esto no es un golpe de Estado. Esto no es ninguna actuación inconstitucional. Lo dice la Constitución Política del Estado en el artículo 240 y en el artículo 171, donde procede la revocatoria de mandato del presidente Arce. ¿Y por qué procede? Simplemente por algunos elementos esenciales que dice el artículo 172. No cumplir con la Constitución Política del Estado, no mantener ni preservar la unidad del Estado boliviano, no proteger y proponer políticas de unidad del gobierno boliviano. Estos son mecanismos democráticos. La democracia ha ido avanzando y el legislador en el año 2009 preveyó un mecanismo para revocar a aquellos funcionarios que son ineficientes o se creen que han nacido con el trono para ser reyes y se han equivocado de país, definitivamente. En este caso, yo creo que uno de los mecanismos para sentar precedente y acabar con este gobierno que no es nada democrático y que tiene solamente malas intenciones con por lo menos el 70% de la población del país, es revocar de mandato a Arce y que se acabe este gobierno para que en 90 días tengamos nuevas elecciones. Nos vemos mañana. Muchas gracias.